¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario que ustedes vean este video. Estamos en el lunes 22, ya nuestra última semana. Ha sido un gusto para mí poder trabajar con ustedes el sábado. Ha sido un grupo muy participativo. Hemos visto una dinámica distinta de trabajo y eso es importante. Eh, Conocer otra faceta, conocer a nuestros colegas también y compartir información, que de eso se trataba. El panel psicológico se trataba de eso, de aprender del otro, de poder integrar la información que nosotros tenemos en el transcurso de la semana, que vamos tomando información y vamos trabajando, ¿ya? La idea es que ustedes vayan construyendo ya su aprendizaje. Es importante tomar en cuenta eso. Voy a empezar a compartir la pantalla para hablar un poquito sobre lo que hemos visto esta semana. ¿Ya? Hemos visto un poquito acerca de, desde ya, antes de seguir, hemos visto distintas escuelas psicológicas con distintos teóricos que nos han acompañado en ellas, ¿no? Hemos visto la escuela psicológica estructuralista, hemos visto la escuela psicológica estructuralista, funcionalista, perdón, la cognitiva, perdón, la conductista, hemos visto la escuela psicológica histórico-cultural de Lev Vygotsky, la cognitiva con Jean Piaget. Hemos pasado un poquito por Abraham Maslow con el humanismo, hemos hablado de la Gestalt, hemos tomado en cuenta también el mindfulness, la reflexología, que estas son terapias alternativas, ¿no? Pero que también se toman en cuenta porque nos pueden ayudar a trabajar en distintos momentos en terapia. Y de ahí, de estas escuelas, hemos empezado a ver cuatro corrientes psicológicas fundamentales: la neuropsicología, la sistémica, cognitiva y la existencialista, ¿ya? Entonces, algo que es importante y lo hablamos en clase es que el ser humano es complejo, ¿no? Y es de y tendríamos que tener una visión multidimensional. No podemos ver al ser humano aislado. Entonces, cuando tenemos un paciente en nuestro gabinete, nosotros tenemos que ver, según lo que nos refiera, el porqué de nuestra sesión, el por qué ha asistido a nuestra sesión. Nosotros vamos a identificar con cuáles de estas corrientes psicológicas vamos a trabajar, ¿ya? Y cada uno se va a hacer especialista quizás en una o pueda trabajar una con otra, ¿no? Entonces, pero es importante para nosotros reconocer cada una de estas corrientes psicológicas. La neuropsicología nos habla del cerebro y el sistema nervioso, ¿no? De cómo funciona este. Y cuando hay una disfunción del mismo, ¿qué áreas puede afectar? Cuando hablamos de la sistémica, hablamos de las relaciones interpersonales, ¿ya? Y también de las relaciones interpersonales con los otros, la relación con los otros, ¿no? Y cómo esto afecta en nuestra persona. Cuando hablamos de lo cognitivo, es cómo procesa la información nuestro cerebro, ¿no? Y cuando hablamos del existencialismo, hablamos de la filosofía. Cada uno de estos puntos ustedes los tomaron en cuenta en clase y lo desarrollaron y trabajamos estos conceptos, ¿no? Habían los grupos de neuropsicología que nos hablaban que el cerebro es como un sistema integrado, ¿no? Alexandre Luria, que fue uno de los autores que ustedes citaron en clases, hablaba que demostró que el cerebro no es una colección aislada, no es que él funciona solamente, sino que él coordina todo lo que está en nuestro cuerpo para que nosotros podamos aprender y las conductas de interacción dinámica. Entonces, esto es importante conocer.
Cuando hablamos de neuropsicología podemos hablar de neuroplasticidad. Hoy día hablamos un poquito de eso, ¿no? Cómo se reorganiza y se estructuran las conexiones sinápticas, ¿no? Entonces, eso es importante. Otra cosa que es importante son las funciones ejecutivas, ¿ya? Esto va aliado con la neuroplasticidad. Si nos podríamos a pensar neuropsicología, es importante esta corriente porque nos hace estudiar cómo funciona el cerebro y si estas funciones ejecutivas están dándose. Si por ejemplo hay planificación, hay inhibición y hay autorregulación de conducta. Si no hubiese alguna de estas funciones ejecutivas trabajando de manera normal, es que nosotros empezamos a tomar test para ver qué parte del cerebro no está trabajando como debería, ¿ya? Vamos a la siguiente corriente, que es la corriente sistémica, ¿ya? Es importante tomar en cuenta que el sistema está integrado por varias personas que son un conjunto, ¿ya? En clases hacíamos referencia a la sistémica y el conjunto que tomábamos en cuenta era el sistema familiar, pero también puede haber el sistema de los estudiantes de la materia de escuelas psicológicas. Ustedes son un sistema, ¿ya? Pónganle que hoy día que el día sábado no se hayan podido llevar bien, entonces ahí hubiese una ruptura. Si no pudiesen congeniar, entonces ahí habría que entrar, la docente entra a lidiar, a ver qué es lo que está pasando, por qué no han tenido una buena relación y han podido entablar la comunicación necesaria. Entonces es importante trabajar de manera equilibrada estos sistemas para que esto se mantenga y fluya, ¿ya? Ustedes también tomaron en cuenta a Minuchin, uno de los autores, donde hablaba, él dice que existen los límites rígidos, donde hay un quiebre, los límites difusos, donde hay límites que no son comprensibles, y los límites claros. Los límites, un ejemplo de límites rígidos es, por ejemplo, si no haces tu tarea no comes, ¿no? Antes había personas que podían decir eso, ¿no? Los límites difusos es el famoso, habla con tu papá para pedir permiso, vaya, habla con el papá y habla con tu mamá. Entonces, esos son límites difusos. Y los límites claros son sí, hemos hablado mamá y papá, te vamos a dar permiso, tu horario de llegada es a las 12 de la noche, ¿no? Son los límites claros. Esto nos ayuda a que la organización, las personas que están involucradas, tengan sus jerarquías bien alineadas. ¿Qué quiere decir? Que papá tiene un lugar en el orden de mando, que mamá también, que los hijos también. Entonces, cada uno está acomodado en el sistema familiar y cumple un lugar específico, ¿ya? Hoy día lo hablábamos, ¿no? Cuando no hay una jerarquía bien determinada, ahí pasa que pasan los límites. Entonces eso también hay que tomarlo en cuenta, ¿ya? La cognitiva, ¿no? La psicología cognitiva son esos esquemas profundos. Ya cuando Piaget hablaba de asimilación, acomodación y equilibrio, él hablaba de cuando nos dan una información, nosotros la asimilamos, tenemos que pensar la información, porque ya nosotros tenemos aprendizaje previo, la asimilamos, la acomodamos y después decimos la respuesta, el equilibrio. Y uno de los colegas hacía colación a los pensamientos intrusos, lo haré bien, no lo podré hacer. Entonces eso también se puede dar. Uno de los autores que ustedes tomaron en cuenta fue Ellis, y ella habla de la terapia racional emotiva
cómo las conductas a través de consecuencias se modifican el pensamiento, ¿no? Un evento activador, quizá una pelea, una creencia irracional, me peleé, no me va a volver a hablar, no va a ser más mi amigo, y una consecuencia disfuncional, o sea, enojarte más o decir o ponerte a llorar, ¿no? Entonces, esto también crea confusión emocional, entonces eso es importante tomarlo en cuenta. Y aquí hablamos del existencialismo, ¿no? Hablaba justamente los expertos que, como decíamos hoy día en clases, hablaba de la muerte, la libertad, el aislamiento y el sinsentido, ¿no? De cómo enfrenta el ser humano a estas posiciones específicas, ¿no? La muerte, que habrá después de la vida, ¿no? Es muy filosófica esta corriente, pero es importante porque nos ayuda a entender al ser humano, ¿ya? Viktor Frankl, incluso hay una película sobre de logoterapia, el discurso del rey, que habla cómo pierde el miedo el rey para hablar en público. Él tartamudeaba mucho, entonces se trabaja mucho con esto, ¿no? Entonces, Viktor Frankl plantea que la principal motivación humana no es el placer o el poder, sino la voluntad del sentido. Una de las colegas nos hacía relación por ejemplo, las madres, ¿no? Si tenemos una dificultad, si alguien que es aquí mamá tiene una dificultad, hace de todo porque sus hijos son su motor, dice, ¿no? El motor de vida es su familia, sus hijos, ¿no? Aquí una pequeña matriz diagnóstica, que si fuera un evento en neuropsicología, la adaptación de las redes neuronales, la neuroplasticidad, como les decía hoy día, cómo se origina a través de un fallo de la regulación. Nosotros esta mañana decíamos un golpe podría ocasionar eso, pero también podría ocasionar eso, por ejemplo, que en el momento del parto no hubiese subido el oxígeno necesario al cerebro y hubiese un fallo neurológico también, ¿no? Nosotros queremos saber específicamente dónde, en el área de Broca, en el área de Wernicke, ¿no? En el lóbulo parietal, ¿no? ¿Dónde ha habido esa afectación? Para ver cómo trabaja el cerebro, ¿no? ¿Cómo podemos cambiar esto? Con estimulación sináptica, a través de estimulación cognitiva, ¿ya? La sistémica es las pautas jerárquicas, cómo interaccionan las jerarquías, ¿no? ¿Cuál es el problema? Cuando hay una difusión, cuando no todos sabemos cómo debemos trabajar en esta jerarquía. ¿Y cómo podemos trabajar? Reestructurando límites, ¿no? Poniendo al César lo que es del César, por decirlo así. En la cognitiva, esquemas y procesamientos de la información, eso es importante, la cognitiva, no se olviden. Este esquema, ¿no? De asimilación, acomodación, equilibrio, creencias irracionales, distorsiones, ¿no? La percepción del uno, la percepción del otro, ¿no? Como cuando dicen yo veo el vaso medio lleno, yo veo el vaso lleno, es la percepción de cada uno, ¿no? Y aquí, ¿cómo es el mecanismo de cambio? El debate socrático, dice, ¿no? El poder intervenir, ver qué está bien, qué está mal, cuál es tu punto de vista, y que haya un mediador. Y el existencialismo, ¿no? Las preocupaciones sobre la trascendencia, que es, como les decía, la vida después de la muerte. Ahí entra la libertad y el libertinaje. ¿Cuál es el síntoma? La angustia existencial, ¿no? Cuando no puedo hacer las cosas, cuando me limitan. Entonces empezamos una búsqueda del sentido, ¿no? ¿Qué es lo que realmente quiero? ¿Qué es lo que me hace bien? Me reconozco, ¿no? Todo esto. Ninguno de los modelos, cada uno solo, habla sobre la
verdad objetiva, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ver que el ser humano no es solamente, si fuera neuropsicológico, el test que se le está dando. Habría que ver la combinación que hay en él, cómo se siente, cómo es su entorno, qué factores internos o externos están influyendo para que él tenga ese comportamiento, ¿ya? Eso es fundamental. Y con eso ya hemos hecho un breve recorrido por las teorías que hemos visto en estas 3 semanas. Ahora, a partir de ahora ya vamos a poder traspasar de nuestro plano. Ya vimos teorías, los pusimos en práctica a través de estudios de caso, a través de dinámicas como el panel psicológico, y ahora vamos a todas estas teorías transmitirlas a un artículo científico, ¿no? Vamos a trabajar un artículo científico, y para ello me permito compartir pantalla. Quiero mostrarle las actividades que vamos a realizar, ¿ya? Nos vamos a ir a la actividad ya número 6, ¿ya? Ya tenemos la información necesaria, hemos repasado todo. Ahora vamos a trabajar nuestra información número 6. Es muy, bueno, es fácil de hacer, parece fácil, pero es importante porque va a requerir lectura de ustedes para que complementen el trabajo final, ¿ya? No solamente, por favor, no solamente en esta actividad es que ustedes seleccionen su tema, busquen la información y la dejen guardada. No, busquen la información, léanla y pueden converger con sus compañeros y ver que la información sea la adecuada para su trabajo final. ¿Ya? Ya. Vamos a seleccionar un tema. En este caso vamos a seleccionar depresión. ¿Ya? Selecciono mi problema, la problemática que queremos abordar. Nos ponemos de acuerdo quizás en nuestro grupo WhatsApp y seleccionamos la temática, ¿ya? Entonces, bueno, dentro de la selección, mi grupo y yo vamos a trabajar depresión, ¿ya? Entonces tenemos la temática desarrollada, entonces me voy a permitir buscar información. Ya queremos buscar un artículo y me voy a ir a Redalyc, ¿ya? Ya, voy a entrar a Redalyc, espero que se esté viendo, y una vez que entre a Redalyc, algo muy importante, vamos a buscar artículos de los últimos 5 años, ¿ya? Eso también es importante tomarlo en cuenta. Vamos a buscar artículos, miren cuántos artículos hay aquí, y voy a buscar artículos sobre depresión, ¿ya? Y pongo buscar. Redalyc va a ser lo suyo. Quiero artículos, miren, tengo desde el 2022 hasta el 2026. En el 2026 hay 60 artículos. Entonces voy a trabajar, voy a ver si puedo encontrar artículos de este año. Listo, ya los seleccioné y aquí está. Algunos aspectos algunos aspectos actuales acerca de la depresión, una revisión bibliográfica, que es lo que ustedes van a hacer ahora, depresión en adultos mayores, en ancianos dice ahí, en adolescentes, depresión menor, qué es el concepto. Ya, ustedes buscan cuál es el artículo que va a acompañar a su investigación, ¿ya? Una vez realizado esto, volvemos a
a terminar nuestra actividad 6. Para eso voy a elaborar esto de aquí, ¿ya? Que es un cuadrito. Vamos a tomar en cuenta ya. Vamos a pensar que Inés es mi compañera y que Oscar es mi compañero y conmigo son 3, ¿ya? Entonces, Oscar va a buscar 2 artículos, Inés va a buscar 2 artículos y yo voy a buscar 2 artículos. Y podemos hacer una tablita, ¿ya? En realidad ustedes van a hacer una matriz. Cuando decimos una matriz es una tablita, ¿ya? ¿Y qué va a tener su tablita? Va a tener el autor del artículo, el año que se hizo el artículo, el título del artículo y el título, fuente o tema del artículo, y eso es la información que va a tener nuestra tablita. Y va a tener esa información de los 3, ¿no? De Oscar, de Inés y el mío. Listo, lo presento. Pero la tarea no queda ahí. Ahí dice, no, nada más. Lo importante es que ustedes lean los artículos y se relacionen, ¿ya? Cuando ya tengamos esta tarea lista, la subimos a la plataforma. Listo, damos OK, presentamos. Y nos vamos a nuestra actividad final, a nuestra entregable final, a la actividad número 7. Aquí, por favor, les pido siempre lectura de comprensión. Leo 1 o 2 veces para poder entender, ¿ya? Y dice, antes de iniciar la redacción del artículo, cada equipo debe leer algún artículo publicado en la revista Taekwondo y poncho ahí, ¿ya? Aprieto ahí en la revista Taekwondo. Por ejemplo, yo he tomado en cuenta el artículo de la licenciada Esael y pongo el artículo de la licenciada Esael, ¿ya? Y reviso, hago una revisión del artículo de la licenciada, ¿ya? Leo cómo está escrito, no se olviden, normativas APA, todo bien. Miren, ella ha puesto el título en inglés, creo, ¿sí? Y ha puesto su nombre porque ella es la autora. En este caso va a tener el nombre de Inés, el nombre de Oscar y mi nombre, ¿ya? Y voy a mirar cómo lo ha hecho la licenciada Esael. Ha hecho su introducción, ha hecho su material y su método, ha hecho sus resultados, su discusión y sus conclusiones y sus referencias, ¿no? Y lo ha hecho en 5 planas, ¿ya? Esa es la forma, el formato que van a presentar ustedes su artículo, ¿ya? Espero que hasta ahí estemos todos, ¿ya? Todos me hayan seguido. Ok, voy a seguir compartiendo, ¿ya? Ya, una vez revisado el artículo, salgo de ahí y en realidad lo que voy a hacer es, ya lo vimos, ya sé cómo se realizó el artículo. Dice, esta revisión les permitirá identificar la estructura, el estilo de redacción académica, la organización de las secciones y la forma en que se presentan las referencias bibliográficas, ¿ya? Entonces, leer el artículo de Taekwondo me va a ayudar a ver cómo hago el mío, ¿ya? Entonces, aquí está la introducción, describa o en realidad ustedes van a hacer un resumen, ¿ya? Después la introducción, el método, el resultado, la discusión, la conclusión y las referencias bibliográficas, ¿ya? Aquí yo les he dejado estas dos, una guía de redacción IMRD
y redacción científica, ¿ya? Para que ustedes puedan hacer una lectura previa a eso. Pero aquí dice documento 1. En el documento 1 me he permitido hacer la estructura a partir de lo que ustedes van a presentar. Yo le he puesto mi nombre, por ejemplo, como ejemplo, ¿no? Pero la estructura, van a poner el nombre del artículo. Ustedes pueden, en base a los tres, buscar un nombre que complemente todo lo que ustedes van a explicar, ¿ya? Eso es importante, tómenlo en cuenta. Y ponen el nombre de la autora, ¿no? En este caso mi nombre salió ahí como autora. El resumen, ¿ya? Es un texto continuo de 150 a 250 palabras máximo, ¿ya? El resumen se hace a lo último. ¿Por qué? Porque es el resumen cuando ya ustedes hayan leído, cuando se sienten, cuando escriban. Van a escribir primero ustedes la introducción, el material o el método. En realidad, en el material y el método, ustedes van a hacer una explicación de cómo hicieron la investigación. Entonces, ¿cómo hicieron ustedes? Ustedes describieron distintos artículos. Por ejemplo, se describió el artículo realizado por Juan José Chávez en la Ciudad de México, que habla que de la depresión en adultos mayores, ¿no? Entonces hacen una explicación de eso, ¿ya? La metodología que ustedes van a utilizar es de revisión bibliográfica, nada más, ¿ya? Ustedes van a hacer una revisión bibliográfica. ¿Cuáles son los resultados? Ustedes pueden hacer una matriz de resultados. ¿Qué dice el artículo 1? ¿Qué dice el artículo 2? ¿Y qué dice el artículo 3? Esos son los resultados. O pueden simplemente escribir tanto el artículo de México de Chávez indica que la depresión es muy importante tomar en cuenta en los adultos mayores, Sin embargo, el artículo realizado por Juárez de Perú indica que, ¿no? Entonces, eso es lo que ustedes van a ver, ¿ya? Esos son los resultados, lo que les arroja cada uno de los artículos. La discusión, ahí entra un criterio de resultados y esto lo van a discutir entre ustedes, tomando en cuenta los artículos que ustedes han trabajado. La conclusión, ¿no? Sintetizar todo lo que ustedes han visto y la importancia de él. Y de ahí la bibliografía, ¿ya? Esos son los pasos que ustedes van a realizar para hacer su artículo. Como siempre les digo, para mí es muy importante que ustedes puedan, si es que necesitan que yo los acompañe o les ayude, me escriban por favor. Pero les pido una vez más, escriban al grupo grande de WhatsApp. ¿Por qué? Porque de repente ahí ayudamos a otros compañeros que no se animen. Si todos están de acuerdo, incluso podríamos hacer una pequeña clase Zoom el día jueves en la noche, dependiendo de sus horarios, del mío, si es que fuese necesario el poder ingresar para disipar dudas, ¿ya? Y yo los pueda acompañar. Para el día sábado, ya en clases, ustedes van a ir haciendo sus presentaciones. Pueden hacer sus presentaciones mediante su propio documento, no es necesario una diapositiva porque ustedes van a conocer su documento y pueden manipularlo. Si de repente ustedes quieren hacerlo de manera más visual, pueden hacer diapositivas. No hay ningún problema en la forma de presentación. ¿Por qué? Porque ustedes van a ser los expertos, porque ustedes realizaron su investigación y esto se va a ver al momento de la exposición. Les voy a pedir que seamos puntuales, que solo hablemos de lo que nosotros hemos investigado. No, que pasa esto, que
¿ya? Solo nuestra investigación. Vamos a ser objetivos al momento de presentarla, ¿ya? Entonces, por favor, tomen en cuenta eso. Cualquier duda, ya saben. Como les digo, si se animan, día jueves en la noche, media horita, un Zoom, podemos entrar, disipamos dudas para que ustedes sigan trabajando, ¿ya? Nada, que tengan un excelente feriado, que hayan podido ingresar a la plataforma un poquito antes y puedan trabajar con calma. Ya ustedes tienen información y bagaje, ustedes pueden incluso tomar en cuenta los teóricos que han estudiado y añadirlos también. No se olviden de eso. Traten de, en la lectura del artículo que va a ser su referente para trabajarlo, también busquen tips que hay ahí, cómo citan los autores, cómo trabajan la discusión. La idea es de trabajar su análisis crítico, ¿ya? El pensamiento crítico, el análisis, ¿no? Y poder entender desde ahora cómo es que se estructura un artículo científico, ¿ya? Tomen en cuenta eso. Muchísimas gracias por su atención y cualquier duda, no duden en, redundando, no duden en escribirme, ¿ya? Muchísimas gracias, hasta luego.